Quien conduce Info 24 en M24 todos los días, le damos la bienvenida. Integra también el secretariado de APU, la Asociación de Prensa del Uruguay. ¿Qué tal, Álvaro Pan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Un gustazo estar contigo y con tu audiencia en esta jornada. No sé cómo está por allí, acá te diría que muy húmeda y ahora con calor, además, está bastante pesado. Bueno, estamos iguales, sí, por momentos amaga lluvia, sale el sol, se vuelve a humedecer, está complicado el clima. Bueno, no solamente el clima en general acá en Buenos Aires, en Argentina podríamos decir. Vamos a desmentir, sí, con respecto a Álvaro, sí, alguna pelea de disputa por el periodista del segmento cultural que tiene Info 24. Hablamos de Roberto Sabán. Está por allí, un gran abrazo le mando a Roberto. No está, no lo tenemos acá, Una de las columnas destacadas que tenemos en Info 24, que los viernes allí con Cultura del Plata, Roberto hace un aporte que es fundamental realmente y muy apreciado y muy esperado por la audiencia. La verdad que lo digo, se lo he dicho a él además personalmente, es exactamente así como lo estoy diciendo. Ahí está. Álvaro, un poco la idea de la charla y el convite en esta ocasión tenía que ver un poco con esto de las filtraciones, lo que se conoció con respecto a la investigación que hace la policía de Fuentes, y a partir de esa investigación de Fuentes termina investigando a un periodista. ¿Cómo está hoy para quienes digamos no conozcan? Sí, tenemos muchos oyentes que son argentinos, sí, capaz que no están al tanto de esa situación. ¿Cómo nos podés encapsular un poco y contar cuál es la situación hoy en particular de esta investigación a un periodista? Bueno, voy a tratar de hacer una brevísima puesta a punto justamente para la audiencia que no conozca mucho quién es Eduardo Preve o de dónde viene Eduardo Preve. Voy a tratar de ser sintético, cualquier cosa tú me cortás como conductor que sos. Eduardo Preve trabajaba en la producción de uno de los canales privados de aquí de nuestro país, en Canal 10, y de allí fue invitado a retirarse en determinado momento porque, bueno, las investigaciones que hacían aparentemente no le caían bien al canal, y de hecho algunas no veían la luz. Hay una senadora, Graciela Bianchi, del Partido Nacional, el partido de gobierno, que en su momento dijo, y es parte de la presentación que Eduardo Preve tiene en su programa, que es una presentación muy buena, como la que ustedes hacían, te quería decir eso, muy buena la presentación que hicieron de este espacio. Y bueno, allí él rescata esas palabras de Graciela Bianchi cuando dice: yo me encargué de Preve, como diciendo que ella fue artífice de que lo sacaran del canal. Actualmente Eduardo está trabajando en la emisora en la que yo trabajo, también en M24, que tú mencionabas, y allí semana a semana tiene un espacio que se llama La Tapadita, un poco a propósito de un cuplé de una murga, y tomó ese nombre, y todas las semanas destapa en realidad algo que está tapadito allí, y eso está generando mucho malestar en filas del gobierno y en algunos otros estamentos, incluso en el ámbito empresarial, privado, ¿no? Y bueno, producto de eso es que comienza esta investigación sobre Preve, y nosotros como directiva de la Asociación de la Prensa Uruguaya emitimos un comunicado en respaldo al periodista, al colega, y solicitamos en la misma jornada una reunión con el Ministerio del Interior, que nos fue concedida esa misma tarde, y allí concurrimos. Las explicaciones que nos dan son puramente administrativas, bueno, de que se investiga a ver si hay algún funcionario público que, violentando la normativa que los rige, sacó información para fuera del ministerio, lo cual es inobjetable porque, bueno, un organismo público tiene que hacer eso. Lo que no se explica es todo lo otro que se investiga sobre Eduardo Preve, sobre la vida de Eduardo Preve, sobre los familiares de Eduardo Preve, que eso no está justificado y no tiene que ver. Ellos dicen que, bueno, que debe ser derivado de aquella otra investigación administrativa.
Hoy, como sabía que iba a estar conversando con usted, le escribí, nos pusimos en contacto con Eduardo Preve y le pregunté, bueno, ¿hay alguna novedad? Y me dijo, no más que las que ya tenía. Habló con la fiscal y la fiscal le dijo, de acá no hay ninguna investigación que pueda haber derivado en eso que tomó Estado Público. O sea que así están las cosas. Ahí está. Te iba a preguntar con respecto a... justamente, vos mencionaste ahí el rol de Eduardo Preve en el periodismo de investigación, muy particularmente, ¿no? Lo destacado de su labor. ¿Cuánto le puede afectar en su trabajo, digamos, que se sepa que puede estar siendo, de alguna manera, espiado, ¿sí? O sea, digo, a ver, las fuentes, entiendo que las fuentes se pueden hasta dar de baja, ¿no? Decir, bueno, o sea, digo, una persona investigada, o sea, digo, esto, ¿cuánto puede afectar al trabajo de investigación del periodista Eduardo Preve? Muchísimo. Lo hablábamos, el otro día me contaba por fuera de lo que es las charlas que podían ser oficiales, vamos a decir, me decía que efectivamente, inmediatamente que se conoció esto, hubo fuentes que él tenía que le dijeron, conmigo no cuentes más, claro, o directamente lo bloquearon, sin decirle nada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que su trabajo periodístico se ve cercenado sin ningún lugar a dudas. Pero hay una consecuencia desde el punto de vista de la sociedad que es peligrosa, porque nosotros recibimos a diario información en la radio o personalmente, porque hace muchos años que trabajo en esa emisora, mensajes de la audiencia, pedirle a Eduardo que investigue tal tema, o directamente te pasan información. Uh-huh. La sociedad se retrae también, porque dice, bueno, yo no me quiero haber visto en un escándalo. Y además, sinceramente, por más que uno vive en un régimen democrático, en este gobierno yo no sé si están dadas todas las garantías para que uno pueda ser fuente de un periodista de investigación. Realmente lo digo porque si me tocara a mí, yo no sé qué haría. Muchas veces juega no solo lo personal, sino lo familiar también. Entonces, es un riesgo realmente, ¿no? Sí, estoy pensando, digo, capaz que es muy paranoico lo mío, pero digo, ¿no hay una cuota también de digamos, aparte que se sepa esto, de alguna manera, de ser, digamos, como ejemplizante, digamos, o sea, que marcar un ejemplo, ¿no? O sea, digo, bueno, si vos hacés tal cosa y te puede pasar esto, o sea, si vos te metés, porque digo, a ver, nosotros desde acá hacemos un periodismo que es una conducción periodística, o sea, nosotros ¿no? Convocamos, no hacemos investigación. Ahora, digo, ¿no? Lo que vos mencionabas, o sea, el trabajo de investigación requiere, bueno, justamente, o sea, requiere de fuentes, además de lo que implica, digamos, el acceso público a la información, etcétera, pero digo, también implica esta confianza, ¿no? Que se genera. Ahora, de alguna manera, también intuyo que jóvenes periodistas van a pensarlo a la hora de meterse en investigaciones. Sí, sin duda que sí. Sin duda que condiciona muchísimo. Yo, además, quiero hacer una precisión con respecto a algo que decía. No quiero que quede en el aire. Cuando yo digo, yo no sé si están dadas todas las garantías, es por la sucesión de casos poco claros que hubo durante este gobierno. Las investigaciones que hubo, por ejemplo, a estudiantes y docentes en el Liceo 41, la investigación que hubo sobre 2 senadores, Mario Vergara y Charles Carrera, que ahora en esta semana se condenó a la persona que los investigó, pero, y el pero es grande, no se sabe, queda en una nebulosa saber quién pagó y quién mandó a investigar a estos 2 senadores que denunciaron una venta una concesión del puerto de Montevideo durante 60 años, 80 años. Eso que fue denunciado por parte de estos 2 senadores que tomaron la batuta, pero en realidad lo hicieron en nombre del Frente Amplio, fueron investigados y para tratar de ver cómo se los podía perjudicar por haber iniciado esa investigación.
y no se sabe quién fue el brazo ejecutor, ¿no? Claro. Pero no se sabe quién fue el que mandó a hacer esto. Entonces, cuando me refiero a garantías, y lo digo porque cuando yo hablo, no lo hago únicamente a título personal, estoy hablando y me responsabilizo, tengo una responsabilidad grande en ese sentido, por ser integrante de la directiva de la Asociación de la Prensa Uruguaya, y también en estos momentos por la Asociación de la Prensa Uruguaya, que tiene la presidencia de FEPALC, presidente de FEPALC. Entonces, claro, quiero que mis dichos sean absolutamente claros en qué me baso y que no quede como algo dicho al azar y sin fundamento en una conversación de este tipo, donde también tú te podrías ver involucrado. Por eso la precisión. Ahí está clarísimo. Te pregunto por esto de también los ataques a la libertad de expresión en Uruguay, porque digo, Uruguay se jacta, ¿no?, de una democracia plena, más allá de que falta el voto para los uruguayos fuera de fronteras, pero digo, se jacta de esa democracia, sobre todo también en el contexto mundial y particularmente en el contexto de América Latina. Ahora, también ha habido casos, vos mencionaste ahí a la senadora Graciela Bianchi, que se jactaba de haber sacado a Preve del medio de comunicación masivo, de un canal de televisión. Pero digo, también el propio presidente ha tenido algunas actitudes con algunos trabajadores de prensa, ¿no? Recuerdo alguna de TV Ciudad, creo que dijo que jugaba de local, ha tenido algunas actitudes, y eso de alguna manera me pregunto si también no marca la cancha a la hora de, que la política esté jugando, opinando sobre el rol de un trabajador de prensa. No sé cuánto afecta, cuánto no, esa libertad. Muchísimo, porque no son solo esas expresiones que tú mencionás del presidente, son así tal cual tú lo comentás. No son exclusivamente del presidente, también quien era secretario de la presidencia, que ahora renunció para ser precandidato para las próximas elecciones, Álvaro Delgado, también tuvo un episodio allí cuando a una periodista que le hizo una pregunta y le resultó molesta, le dijo, te mandan, como si no tuviera la personalidad o la posibilidad un periodista o una periodista de hacer una pregunta aun cuando pueda resultar molesta. Pero quiero decir, es frecuente, por eso el viernes la Asociación de la Prensa, dos compañeros de la Asociación de la Prensa se entrevistaron con la vicepresidenta Beatriz Argimón y allí le plantearon reflotar, volver a traer algo que se firmó por parte de todos los partidos políticos y la Asociación de la Prensa en el 2019, el pacto ético. ¿Por qué? Bueno, por la defensa al periodismo, que es fundamental, pero también por el respeto que la ciudadanía se merece a la hora de que los actores políticos hagan declaraciones. No se puede decir cualquier cosa, no se puede en una campaña electoral dejar flotando medias verdades, o mentiras en algunos casos, o acusaciones infundadas, porque total, cuando se sepa ya pasó el momento. Eso nos parece, desde la Asociación de la Prensa, que es inadmisible. Así fue planteado y así fue tomado. Se comprometió la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a reflotar junto con los partidos políticos este pacto ético que nos parece fundamental. Es fundamental, sí, es verdad. En un año electoral, precisamente en Uruguay, va a ser importantísimo. ¿Esto lo firmarían los que son candidatos o lo firmarían quienes son presidentes de los partidos o directores? Claro, bueno, eso por lo general lo firman quienes son las principales figuras de cada partido político, ¿no? Pero sin desmedro de que todos estén acompasando eso, ¿no? Porque no es una cuestión solamente de claro, cúpulas. Aquí está todo el sistema político y toda la sociedad involucrada en esto. Nos importa a todos, o debería importarnos a todos.
No, pensaba esto del el rol que también juegan las redes en esa digamos, después réplica de distintas noticias, ya sean falsas o medias verdades, que después se diseminan y bueno, y juegan, ¿no? Juegan en en esto que algunos denominan la posverdad. Claro, sí, sí, y bueno, realmente es muy difícil el control de las redes sociales, porque no lo vamos a descubrir ahora, gozan de una impunidad muy grande, y entonces allí circulan, es realmente a veces una red cloacal, donde circula mucha información basura, y es difícil extraer. Además, después que se lanzó una mentira, una falacia, una media verdad, como decía hoy, es muy difícil revertirlo. Claro. Si alguien dice algo de ti o de mí, por más que no sea cierto y que uno salga a desmentirlo, va a haber alguien o más de una persona seguramente en quien queda ese lastre de decir, bueno, pero ¿te acordás que una vez se dijo algo? Es muy difícil después que hay un lodo en el camino, volver a ver el camino limpio. Está clarísimo porque justamente de lo que hablamos aparte son de personas públicas, por lo tanto ese golpe de efecto tiene, ¿no? O sea, en alguna parte de la comunidad va a quedar al menos sembrada la duda, incluso más allá de declaraciones, incluso de la justicia, ¿no? O sea, que la justicia determine que tal persona no hizo nada, efectivamente la mancha va a estar y de alguna manera se logra el efecto. Bueno, me parece que está bueno poder charlarlo, Álvaro. Cierro la nota, no sé si querés agregar algo a esto. Bueno, nos parecía importante y por supuesto no va a faltar oportunidad para seguir charlando de los temas que tengan que ver con los trabajadores de prensa, pero también ahí charlar un poco de la actualidad y cómo ves el país. Mirá, yo estoy absolutamente dispuesto. Si tengo un minuto, quería hacer referencia a algo que tú dijiste al pasar. Estoy leyendo justamente este libro, preparando una entrevista para el próximo viernes con el autor Fabián Muñoz Rojo, el Departamento 20 del Uruguay. ¿Por qué lo traigo? Me estiré justamente para traerlo porque estaba allí leyéndolo antes de conversar contigo y estuve repasando porque ha habido más de un reclamo de la audiencia del Info 24 que yo trabajo para que tomemos, que hagamos carne con el tema del voto en el exterior. Tema que tú mencionaste y que me parece fundamental, porque realmente, ¿por qué Uruguay no tiene reconocido el voto a los ciudadanos en el exterior? Entonces, más de uno se pregunta, ¿pero somos ciudadanos de otra categoría? Yo no sé cómo estamos de tiempo para que yo lea apenas un par de frases. Tú me dirás, si no lo dejamos para otra ocasión. Sí, el cierre es tuyo. Bueno, vos decís que me apropié del programa, no me van a llamar más. Bueno, y hacen bien, hacen bien. Porque realmente me parece que Uruguay, hay 132 países y territorios del mundo que cuentan con algún dispositivo de voto en el extranjero. Eso es más del 50% de las democracias del mundo, tomando en cuenta como un mínimo común denominador que se realizan elecciones multipartidarias y se garantiza el sufragio universal. Hay muchos lugares con representaciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por supuesto que Uruguay tiene representación diplomática en buena parte del mundo. La consagración, dice, del derecho al voto desde el extranjero es una tendencia internacional que avanza rápidamente debido a diversos factores, como la expansión de los valores y derechos democráticos, el aumento de las migraciones internacionales y la globalización económica. ¿Cómo se puede permitir Uruguay, que ha sido un país formado por migrantes, que se jacta además porque los medios públicos y los actores políticos, más de una vez, se muestran el beneplácito
de que ciudadanos extranjeros votan en las embajadas o en los consulados de sus países, aquí en Uruguay. Pero nosotros no contamos con esa posibilidad, con un concepto además que no solo es equivocado, sino que es mezquino, de que parece que todos quienes, los uruguayos que residen en el exterior, van a votar a una única fuerza política. Esto yo no sé de dónde surge, porque nunca hubo un censo en ese sentido. Es imposible determinarlo, pero además es ilógico pretenderlo así. Y además, porque en todos los países del mundo, los migrantes son generadores de riqueza para el país a través de las remesas. Pero además, cuando se crea el Departamento 20, justamente el que hace alusión a este libro, es para facilitar que los uruguayos puedan volver y tener los mismos derechos, que no los pierden por estar en el extranjero. Entonces, solo pueden votar quienes viven en el extranjero si pueden pagarse un pasaje, 2 o 3, porque poniendo que no vengan a votar en las elecciones internas, tienen que venir en octubre a las elecciones nacionales y en noviembre al balotaje. Parece absolutamente inconcebible. La audiencia lo ha reclamado y entonces el viernes que viene vamos a estar conversando de este tema, y lo traigo porque tú lo mencionabas expresamente. Ahí está, Álvaro, muchísimas gracias. Además digo, hay que dar tantas explicaciones para decir que es un derecho, ¿no? O sea, digo, parece bravísimo, ¿no? Pero sí, evidentemente hay que darla. Álvaro Pan, periodista, también integrante del secretariado de APU, la Asociación de Prensa del Uruguay, mil gracias. Gracias a ustedes por la comunicación, fue un placer realmente estar en conversa con ustedes. Un gran abrazo, saludos a la audiencia y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Ahí está, pasó el periodista Álvaro Pan, conduce Info 24 en M24 de lunes a viernes y además integrante del secretariado de APU. Nosotros ahora nos vamos a los compromisos institucionales de la radio, nos vamos a la tanda y después continuamos con el último bloque de Fogón en Fogón. La Gráfica. Nuestra voz.